Bueno, buenos días. Espero que todos estén bien y que disfruten el fin de semana. Hoy tenemos la grata compañía de Sofía Camanero. Ella es terapeuta ocupacional con tremenda experiencia en el manejo de pacientes con Alzheimer y en asesoría de familias en cuanto al tema de la cotidianidad de un paciente adulto mayor o no con algún tipo de demencia. Entonces le damos la bienvenida a todos y Sofía, adelante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor estar con el grupo de Fundalzheimer. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre la rutina diaria y la importancia de la rutina diaria eh, en personas adultas mayores, ¿verdad? Y especialmente aquellas que ya tienen un deterioro cognitivo o un síndrome demencial. Hoy vamos a hablar algunos aspectos, de pronto los voy a contextualizar un poquito dentro de la teoría y también adelantarles que este tema va a tener su continuación en el Congreso, ¿verdad? Vamos a tener ya un taller como para llevar a lo que hablamos hoy a la práctica. Entonces, no sé, doctor, si usted me puede permitir compartir pantalla. Ya está. Sería importante enfatizar eso. Es decir, hoy viene siendo una cosa práctica, una discusión práctica, una conversación práctica, o mejor dicho, teórica, y la práctica Ujú. será en el Congreso en 1 hora. Ya está. Se ve bien. Sí, vamos. Sí, súper importante también para las personas que van para el Congreso y de pronto no se pudieron conectar, que puedan como darle una repasada a la grabación, ¿verdad? Es un tema, bueno, si gustan algo que siempre me gusta, tal vez como orientarlos, si tienen preguntas propias del tema, las podemos ver como en el momento. Pero si las preguntas tienen más que ver como con un caso específico, una duda que no sea específicamente de esto, las podríamos ver mejor al final. Bueno, la rutina diaria de pronto es un tema que se escucha muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo, muy como de ponernos a hacer cositas o de mantener a la gente ocupada, ¿verdad? Pero sí tiene un contexto teórico y científico del por qué, incluso del por qué una rutina diaria, una persona adulta mayor, a veces puede estar con pocas actividades, ¿verdad? Entonces hay toda una ciencia de la ocupación que respalda el por qué suceden estas cosas. Antes les quiero conversar sobre el concepto del equilibrio ocupacional, ¿verdad? El equilibrio ocupacional tiene que ver con la forma en cómo organizamos nuestro tiempo en el día a día, de cómo organizamos las diferentes ocupaciones que una persona tiene en esas 24 horas. Y no se refiere necesariamente a que utilicemos la misma cantidad de tiempo en las actividades, es decir, que duremos 3/4 del día bañándonos, 3/4 del día descansando, no, sino más bien que organicemos las diferentes actividades según el nivel de compromiso, el nivel de importancia para nosotros y que haya un equilibrio entre cantidad, variabilidad y calidad de las actividades. Es decir, les voy a poner un ejemplo práctico. De pronto hay una persona que me dice, no, si mi mamá pasa ocupada todo el día, vea, ella se levanta, se baña, desayuna y se pone a pintar. Después ya es hora de almorzar y en la tarde un ratito tele y ya de 3 de la tarde a 6 pinta, 3 horas pintando y al final tenemos que la señora puede ser que pase, digamos, ocupada, que no pase durmiendo, pero es la misma actividad todo el día. Entonces no hay un factor de reto cognitivo, no hay un factor de actividad estimulante, sino casi que ya es por automático, pintar, pintar, pintar 6 horas al día.
¿verdad? Entonces a eso se refiere con la variabilidad, la cantidad y la calidad. Nos acompaña a tener un desempeño ocupacional exitoso. ¿Y qué ocupamos para un desempeño ocupacional exitoso? Es como palabras muy técnicas de terapia ocupacional. Bueno, que la persona pueda continuar manteniendo sus habilidades físicas, las cognitivas presentes, sociales, de comunicación, etcétera, para que sus actividades sean lo más independiente posible, lo más autónomo posible, ¿verdad? Es decir, que si la persona está en la sala sentada y quiere levantarse al jardín, no requiere tanta ayuda porque es algo que siempre estamos estimulando y estamos manteniendo esas habilidades. Por ende, y como resultado que no podemos evitar, pues va a aumentar la calidad de vida de la persona adulta mayor con o sin síndrome demencial. Entonces, el equilibrio ocupacional nos lleva a tener variabilidad en una rutina diaria activa que sea estimulante, ¿verdad? Básicamente es la base de lo que como terapeutas ocupacionales siempre estamos conversando, siempre estamos como explorando. Entonces, el tema principal de hoy de la importancia de la rutina diaria es encontrar en cada uno de sus casos, ¿verdad? Ese equilibrio ocupacional. ¿Qué significa para Sofía el equilibrio ocupacional de Sofía? ¿Cuál es el equilibrio ocupacional de allí, de doña Leonor, de la señora Olga, que nos estaba contando un poquito de su vida, ¿verdad? Que es muy importante también cuando tenemos cambios de roles. Y acá les quiero contar que para nosotros tener un equilibrio en nuestras ocupaciones, necesitamos la capacidad de adaptación, ¿verdad? ¿Qué es adaptación? Bueno, esa capacidad de ir con los cambios de la vida. Por ejemplo, bueno, cuando inició el proceso que estuvimos en cuarentena, que todo el mundo estaba en cuarentena, ahí tuvimos que tener una adaptación a nuestro equilibrio ocupacional, ¿verdad? Se habló mucho de, vamos a ver, de que los primeros días, bueno, todos estamos hoy en casas, descansando en pijamas, pero ya después se nos hizo una rutina muy vacía, en especial para las personas adultas mayores que iban a otro tipo de actividades comunitarias, ¿verdad? Entonces, es como ante este tipo de cambios que necesitamos la adaptación. Por ejemplo, terapia ocupacional tiene a grosso modo, tres grandes áreas de adaptación. Bueno, las del espacio físico, ¿verdad? Desde vamos a adaptar el baño, vamos a poner barras, vamos a subir un poquito el servicio sanitario. Estamos adaptando el espacio físico para encontrar o alcanzar un desempeño ocupacional adecuado. El otro es pues las ayudas técnicas, ¿verdad? Bueno, de pronto vamos a necesitar un bastón o ya el bastón no es suficiente, vamos a usar una andadera, pero el objetivo es que la persona camine de forma independiente, con bastón, andadera o sin ellos, que lo haga sin ayuda de otra persona. Adaptaciones físicas desde tener un cubierto más ancho, más pesado, tener algo para alcanzar algo que está arriba. Bueno, estas son dos tipos de adaptaciones, pero el más importante para el tema de hoy sería el último, que se refiere a el ajuste o compensación en la modificación de los roles. Suena súper técnico, pero ya les explico. Ok, ¿qué es esto? Nosotros como personas tenemos diferentes roles o papeles que desempeñamos en la sociedad, pero esos papeles sí van muy ligados con el periodo de la vida o con la edad que tenemos, ¿verdad? Entonces, conforme las personas vamos envejeciendo y vamos cambiando a diferentes etapas de la vida, los roles van a cambiar. Entonces, para lograr un adecuado equilibrio ocupacional
necesitamos poder adaptar y ajustar cómo nuestros roles o nuestros papeles van cambiando. Entonces, ¿qué es un rol? ¿Qué es un rol ocupacional? Bueno, un rol ocupacional es eso, el papel que tenemos dentro de la sociedad. Y ese rol ocupacional tiene una serie de expectativas, de responsabilidades, de tareas y actividades por realizar, ¿verdad? Por ejemplo, mi rol de trabajadora. Yo soy terapeuta ocupacional y probablemente ustedes, bueno, como terapeuta ocupacional, tengo una serie de tareas por cumplir que la sociedad me pide, exige de mí. Digamos que yo trabajo de lunes a viernes. Ustedes de lunes a viernes me van a ver en gabacha, que mucha gente les, ay, es que ando en pijamas. Bueno, en gabacha, pantalones de tela, tenis, con un moño por ahí, con un bulto y una maletota llena de materiales para terapia y corriendo por todo lado. Es mi rol como terapeuta ocupacional, que es muy diferente al de una persona que es abogada, pongámosle abogada, o que es gerente de un banco, etcétera. Digamos, esta persona es abogada. Ustedes no la van a esperar ver o no la quieren ver con una gabacha, con tenis, con un moño y con una maleta llena de juguetes, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿qué le pasó a la abogada? ¿Qué le pasó a la licenciada? Igual, si yo llego a darles una terapia, llego con un traje, con panties, zapatos altos, uñas largas, llena de anillos, como un traje de abogado, ¿y por qué la terapeuta viene así? ¿Verdad? Entonces vean cómo un rol ocupacional, que en este caso es un rol laboral, cambia la imagen que ustedes van a tener de una persona. Y esto también cambia la rutina diaria de la persona. No es lo mismo Sofía, la terapeuta ocupacional, de lunes a viernes, a Sofía un domingo en la mañana desayunando con la familia, ¿verdad? No voy a ir en gabacha, no voy a ir con una maletota llena de juguetes, ¿verdad? Entonces, vean cómo los roles nos dan una identidad. ¿Y cómo influyen los roles en la rutina diaria? En todo, ¿verdad? Porque los roles nos van a generar diferentes tareas que van a ir estructurando nuestro tiempo, nuestras actividades, ¿verdad? Y nos van a definir los comportamientos que vamos a tener en el día a día. Y no solo tenemos roles de trabajo, tenemos roles familiares. Bueno, ser mamá o ser papá, ser tía, ¿verdad? Que no es lo mismo un papá, una mamá de 30 años con niños de 5, 6 años, a un papá, una mamá de 70 años con hijos de 40 años, ¿verdad? Incluso el rol dentro de la etapa de la vida va a cambiar, se van a esperar cosas diferentes de ese rol, ¿verdad? De pronto no es lo mismo una persona que es abuela a sus 55 años de un bebé a una persona que es abuela a sus 80 años de una persona de 30 años, ¿verdad? Entonces, ahí es donde me quiero quedar un poquito, de que los roles también van evolucionando con las etapas que las personas vamos adquiriendo con el envejecimiento. Me dicen si está como muy enredado lo que les estoy diciendo o si No se vamos entiende, bien. se entiende la importancia del rol de la persona que cuida, de la dinámica con la familia,
Y eso a Claro, veces yo lo converso en las consultas porque no es lo mismo que lo cuide alguien que tuvo una relación afectiva no muy buena y que tenga una actitud negativa ante el cuido, a que sea una persona con afecto y amor y que el sujeto todavía en determinada total. etapa ligera y moderada tenga una empatía visual todavía con esa figura. Pero sí se entiende. Gracias. Bueno, aquí es muy importante también un tema muy delicado que creo que me ha tocado incluso en carne propia, cuando también nosotros como personas cuidadoras tenemos que entender que los roles van variando, ¿verdad? Porque también eh, entender que el rol de mi mamá va evolucionando a una mamá adulta mayor con capacidades cognitivas diferentes y físicas que la mamá que yo tuve cuando yo estaba empezando mi adultez, ¿verdad? O papá, que de pronto yo les podía, ellos me podían ser mi red de apoyo en un montón de cosas económicas, emocionales, solucionarme a mí como adulta joven, que de pronto ahorita pues uno pues sigue cargando a veces y es como que a nosotros nos cuesta un poco darnos cuenta que mi papá, mi mamá ya tiene capacidades diferentes. No sé si me da a entender. Ver cómo ese rol familiar va evolucionando también y pues van cambiando las expectativas que tenemos, ¿verdad? Yo creo que el rol es de muchas expectativas. ¿Cómo influye el rol en nuestra rutina diaria? Bueno, es que ese rol nos va a dar las tareas que hacer día a día, ¿verdad? Y aquí es algo muy importante que como terapeuta ocupacional siempre lo veo, que la adaptación de un rol implica un ajuste al medio ambiente de cada persona. Se produce en forma continua a través del tiempo y que esa persona en general y en forma consciente trata que sea satisfactorio para ella y para los que lo rodean. Esto lo mencionó una terapeuta ocupacional en una publicación de ahorita, del 2022, chilena, y nos habla de cómo la adaptación nos tiene que ir ajustando de ese rol. Les explico en palabras como más del diario. A ver, ¿cuántas horas al día las personas adultas tienen un trabajo? ¿Verdad? Las que trabajamos fuera de casa y las que trabajamos dentro de casa. Si trabajamos fuera de casa en un trabajo formal, probablemente sean 8 a 10 horas por día. Y ese rol nos implica levantarnos temprano, vestirnos de una forma específica, hacer las actividades del trabajo, tener la identidad de trabajador. ¿Y qué pasa cuando ese rol de trabajo evoluciona a una jubilación y la persona que ya es persona adulta mayor no está ejerciendo ese rol? A eso me refiero con la adaptación. ¿Qué pasa los primeros 2, 3 años de jubilados? ¿Qué hacen las personas ese tiempo? ¿Y qué pasa si no tenemos como familiares de apoyarle y como persona adulta mayor de hacerlo, si no tenemos esa capacidad de adaptarnos hacia otro rol que nos sustituya el rol de trabajo? Y entonces esto puede ir evolucionando a que ya personas muy, muy adultas, muchos años después de la jubilación, hay personas con pocas actividades de su tiempo libre, personas que de pronto tienen muchas horas de siesta, ¿verdad? Que no hay muchas actividades estimulantes para la persona adulta mayor. Entonces vean que en esta filmina yo puse como varias fotos como para ejemplificar un poco los roles. Bueno, tenemos roles familiares, ¿verdad? Como aquellos con los nietos, con los sobrinos o con la gente que me rodea, la que yo considero mi familia. Ya mi rol de mamá, papá, tía o, ¿verdad? O persona mentora de otros adultos también va evolucionando, ¿verdad?
Hay roles que me encantan para las personas adultas mayores que tienen que ver con los voluntariados, ¿verdad? El ser voluntario, el poder utilizar su conocimiento y experiencia en una buena causa. También tenemos roles, incluso hay personas jubiladas que continúan trabajando en otras áreas, ¿verdad? Roles de pareja sumamente importantes, que ahorita tenemos muchos mitos, ¿verdad? Con esto, pero los roles de pareja en personas adultas mayor, roles de amistad, roles comunitarios, ¿cuántas personas adultas mayores son líderes comunitarios, ¿verdad? Y demás. Entonces vean cómo tenemos un montón de roles más allá de los familiares que se pueden utilizar para adaptarse a ese rol familiar que de momento, perdón, a ese rol laboral que de momento se está dejando. Vamos a ver. Ok. Entonces, en resumen, tenemos un rol ocupacional, que es roles laborales, ¿verdad? Roles familiares, sociales, comunitarios, etcétera. Ese papel o esa, ando con la camiseta de terapeuta puesta hoy, ¿verdad? Esa camiseta que nos ponemos. La señora Olga, al principio yo la estaba escuchando y está muy adecuado su comentario de presentación, que ella nos decía, bueno, no, yo era enfermera, creo que era pediátrica. No, Lo que ginecológica. pasa es que, Obstetra. perdón, obstetra, ese fue su rol laboral, pero ahora como persona jubilada, perdone que la tome de ejemplo, es que me parece que está muy, muy bien acá. No se preocupe Persona, para servir. gracias. Persona jubilada, una persona responsable de su proceso de envejecimiento activo y saludable. Tal vez ya ella no está desde su rol de enfermera obstetra, porque ese fue su rol laboral, ahora está desde un rol más activo, bueno, activo comunitario, ¿verdad? Desde otro punto, desde otro papel social. Pues este rol le está dando actividades y tareas. ¿Qué actividades? Bueno, ya hoy sábado se levantó a una hora diferente o está haciendo algo diferente al sábado pasado, ¿verdad? De pronto voy a ponerme a inventar, de pronto, bueno, fue a la feria más temprano o pasó al mercado ayer para estar hoy en la charla y todos los sábados va a la feria, pero bueno, ya tiene una actividad diferente por un rol diferente que está asumiendo. Esto nos va a generar hábitos y rutinas, ¿verdad? De pronto estar en más grupos, de pronto pues aprender una rutina diaria que le permita estar más activa a nivel físico. Y estos hábitos y rutinas a la larga nos estructuran la vida, ¿verdad? Les voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a ver, pensemos en una persona, un hombre adulto mayor que durante su vida fue contador y el señor se pensionó ya hace casi 12 años, ¿verdad? Pero él fue contador, trabajó después de jubilarse 3 años más en privado, ya después lo dejó y estos 9 años ha estado en su casa. Entonces, él dejó su rol de contador. Al dejar su rol de contador, le quedaron 8 horas libres en el día y no metió otro rol. Entonces, era un señor que estaba, recordemos que la falta de actividad física, de actividad cognitiva, es un factor de riesgo para un deterioro más rápido, ¿verdad? Entonces ya el señor estaba en la casa, la familia veía que se estaba deteriorando muy rápido a nivel cognitivo, a nivel físico, estaba durmiendo siestas de 4 horas en las tardes,
muy pocas actividades. Entonces, como no tenía un rol, sus actividades y sus tareas se vieron disminuidas nada más a alimentación, higiene y ocio, tiempo libre, ver tele, ¿verdad? Entonces muchas veces yo llego donde las personas sí tienen establecidos tiempos de comidas, tiempos de tele, bañarse, hacer su aseo personal y el resto es siesta. Poquitas actividades y tareas. Hábitos y rutinas, bueno, las que les acabo de comentar. Siestas de 4 horas para levantarse, tomar cafecito y ponerse a ver tele. En el tele medio dormirse un poquito. Y esa es la estructura de la vida que tiene nuestro Señor, la persona que estamos viendo. Pero resulta que él entró a un grupo de la comunidad donde hacen actividades físicas para adulto mayor y hacen actividades cognitivas y una vez al mes hacen un paseo. Lo compramos por el paseo, no quería ir, pero bueno, por el paseo es efectivo. Entonces ya su rol comunitario cambió, ya tiene que hacer nuevas amistades, ya tiene pares con quien puede conversar, con quien puede discutir cosas diferentes de las que se pueden discutir con un hijo. Entonces sus actividades y sus tareas fueron variando, ya se levanta más tempranito, ya no tiene siestas de 4 horas, ya nada más duerme 40 minutos en la tarde después de llegar de este lugar. Bueno, resulta que le gustan mucho los ejercicios, entonces ya tiene actividades diferentes. Hábitos y rutinas, martes y jueves hace aeróbico, los viernes hace zumba, hasta se metió a los bingos de los martes, entonces ya tiene una rutina estructurada diferente que le va a ir estructurando la vida con actividades estimulantes que le brinden la posibilidad de mantener las habilidades físicas, cognitivas y sociales presentes en este momento y la posibilidad de enlentecer un posible deterioro que se pueda estar presentando por un estilo de vida sedentario. Entonces, en resumen, es necesario que las personas adultas mayores vayan gestionando la adaptación de sus roles a roles nuevos, porque los roles van cambiando con las etapas de la vida. Me jubilé o estaba haciendo alguna cosa y ya no más. Entonces, que se vayan adaptando a roles nuevos, que busquemos roles nuevos para lograr estructurar la vida con hábitos y rutinas mucho más activos. Entonces, acá es donde tenemos que preguntarnos, la rutina diaria de la persona adulta mayor que yo cuido, de la persona adulta mayor que es mi familiar, o incluso de la persona adulta mayor que yo me estoy convirtiendo, se ha adaptado a roles actuales, ¿verdad? Incluso he visto casos de personas que me dicen, ay, es que yo estaba cuidando a mi nieta, pero viera, ya entró a la escuela y se me hace el día larguísimo porque como ya está en la escuela, tengo muchas horas libres de ese rol, ¿verdad? Entonces ahí nos cuesta un poquito adaptarnos porque nuestro rol de abuela, de abuelo también está cambiando. Entonces, todas las personas continuamente de distintas formas debemos adaptarnos en la realización de nuestras actividades diarias. Aquí estamos hablando de la persona adulta mayor, cómo se ha adaptado su rol a los roles actuales. Nos acaba de pasar hace 2 años con la cuarentena, ¿verdad? El montón de roles sociales que se perdieron en las personas adultas mayores porque tuvieron que dejar de ir al centro, tuvieron que dejar de ir a visitar familiares, tuvieron que dejar de ir a ayudar en la iglesia, que eran activos en la iglesia, ¿verdad? Ese montón de roles que se nos pusieron, se adaptaron las personas adultas mayores. Es necesario, es importante que yo como persona cuidadora les ayude a adaptarse, ¿verdad? Recordemos que si hay un deterioro cognitivo moderado, va a haber poca capacidad de iniciar actividad. Entonces ahí es donde yo como cuidadora
tengo que ayudar a la adaptación. Bueno, es que mamá no está yendo al centro porque lo cerraron, todavía no están aceptando gente. Pero de pronto las características de la persona, las características cognitivas no le permiten buscar otra actividad. Entonces ahí es donde yo como persona cuidadora necesito gestionar una nueva rutina, nuevas tareas, incluso darle un nuevo rol. Darle un nuevo rol, recuerdo un caso donde yo les propuse bueno, que la persona hagamos una huerta y que la persona se encargue de la huerta. Entonces ya tiene este rol y es algo muy significativo, ¿verdad? O incluso, bueno, que la persona adulta mayor se encargue de hacer el café de la tarde, de poner las galletitas o lo que se vaya a comer. Bueno, ya es un rol significativo, ¿verdad? Entonces, irles dando esta posibilidad. Y también preguntarles cuáles son los roles de las personas adultas mayores que nos rodean, ¿verdad? Pensemos que las personas adultas mayores que nos rodean, si lograron adaptarse o no, igual tienen roles. ¿Qué roles están haciendo ellos? ¿Y qué tareas les están generando esos roles? Voy a darles un momentito para que reflexionemos. Si alguien me quiere compartir, bienvenido. También súper importante, puede ser que digamos, uy, no, si mi papá no está haciendo ningún rol, no, o sea, él antes, no sé, él antes lavaba los platos, pero ya por algún motivo no puede, o ya tenemos a alguien que lo haga, ya no lo hace, ¿verdad? Entonces también como generarles esa tarea de qué roles puedo facilitarle a la persona adulta mayor para que tenga sus actividades significativas. En personas adultas mayores, los roles familiares son sumamente importantes. Los roles comunitarios, ¿verdad? Si la persona tiene la capacidad de ir a un grupo, si tiene la capacidad de ser un líder comunitario, de hacer algún tipo de voluntariado, perfecto. Pero también hay personas adultas o adultas mayores que sus habilidades no le permiten tener un rol activo. Entonces, ahí yo siempre he considerado adecuados los roles familiares. No importa si la persona tiene un deterioro muy avanzado, un deterioro moderado, y siempre va a ser el papá, siempre va a ser el abuelo, siempre va a ser el tío, ¿verdad? Entonces tener una conversación con sus familiares, tener una salida, hacer todo lo que es la inclusión familiar, ¿verdad? Ir a tomar cafecito con la persona adulta mayor, conversar, eso también le puede generar el poder desempeñar un rol familiar, ¿verdad? Conversar, de pronto escuchar un consejo de esta persona, pasar tiempo de calidad, también son formas de hacer que el rol de la persona adulta mayor sea activo. Y ahora ya les voy a contar un poquitito. Ok, ya hablamos de los roles, hablamos un montón porque es sumamente importante para mí en este punto. Y hablamos de la adaptación. Entonces ya les dejé ahí como la espinita de la tarea de ver cómo se está adaptando la persona adulta mayor a los roles nuevos y si hay roles nuevos, ¿verdad? Puede ser que no los tengamos. Y esas son las causas de un desequilibrio ocupacional. Ese es uno de los diagnósticos que como terapeutas ocupacionales podemos dar, ¿verdad?
Ahora, les voy a hablar rápidamente de ya la parte más práctica. Entonces, ya sabemos que la persona puede tener o no puede tener roles. Ya sabemos que la persona puede estarse adaptando a roles nuevos o no. De ahí depende si estamos logrando un equilibrio o un desequilibrio. ¿En qué? En tres grandes áreas: actividades de autocuidado, actividades productivas, actividades de esparcimiento. Para efectos de esta charla, ya esta es como la parte más práctica y es lo que nos va a dar pie al taller práctico que vamos a tener en el Congreso. Entonces vamos a trabajar con estas tres grandes áreas. Y de aquí es que vamos a buscar el equilibrio. Entonces, rápidamente, ¿qué es autocuidado? Autocuidado es todo aquello que nos permite estar sanos, ¿verdad? Cuidar de nosotros mismos, que incluye desde lo más básico, bañarnos, peinarnos, vestirnos. Puede ser que la persona requiera ayuda en estas actividades. O puede ser que podamos promover que lo haga de forma independiente. Cosas importantes del autocuidado incluye el descanso, ¿verdad? Dormir adecuadamente. A veces pregunto, bueno, ¿y tiene problemas para dormir? No, hombre, más bien duerme todo el día. Duerme 10 horas en la noche y duerme 3 horas en la tarde. Y no, más bien eso es un desequilibrio. Eso más bien es irnos al otro extremo. Es dormir lo adecuado. Hacer ejercicio, hacer actividad física, y poder tener actividades, por ejemplo, cocinar, lavar ropa, etcétera, ¿verdad? Actividades más complejas. También tenemos las actividades productivas, que la persona adulta mayor es muy interesante porque la productividad la podemos ver como los roles laborales, ¿verdad? Los roles de estudio, pero vimos que los roles van a variar, en especial el laboral. Entonces, bueno, ¿cuáles son las actividades productivas de esta persona adulta mayor? Puede ser estar haciendo voluntariado, estar, digamos, hay personas adultas mayores que continúan trabajando, hay personas adultas mayores que realizan cursos, que ahora hacen cursos en línea, que van a grupos donde aprenden diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí es muy interesante ver los roles productivos que tiene la persona adulta mayor. Y actividades de esparcimiento, que aquí entra todo lo que hacemos como tiempo libre, puede ser desde jardinería, la música, hacer juegos de mesa, ver tele, hacer alguna actividad manual, ¿verdad? Bueno, aquí puse pintar, hacer sopas de letra, etc. Entonces vean cómo es que el caso que yo les decía al principio, no, mi mamá pinta 6 horas al día, también es un desequilibrio porque quiere decir que se está yendo solo a actividades de un día. Entonces imaginémonos que esto es como el sube y baja, ¿verdad? Que jugábamos antes. Y cómo hay que tener un equilibrio en cada una de estas tres grandes esferas. Es decir, hay casos donde alguna de estas está muy grande, es decir, dedicamos más horas al día y descuidamos las otras. Por ejemplo, la productividad, ¿verdad? Hay que analizar cada caso. Entonces, ya si no tenemos ese equilibrio en cantidad, calidad y variedad, pues va a haber una ruptura. El esparcimiento, yo siento que es uno de los grandes problemas que vemos en consulta de terapia ocupacional, porque hay que tener cuidado con los mitos y los estereotipos de pensar que por ser una persona adulta mayor jubilada, ya está solo con tiempo libre. Y vean que todavía tenemos actividades productivas en la etapa de la adultez mayor. Entonces son estas personas
es correcto hacer sopas de letras, es correcto pintar, es correcto hacer actividades de esparcimiento, pero no debe ser lo que hagamos todo el día, ¿verdad? Porque incluso se puede correr el riesgo de infantilizar la rutina diaria de la persona adulta mayor, ¿verdad? Una rutina diaria que solo se base en hacer actividades de pintar o en hacer actividades de juegos puede tender a infantilizarse y obviamente la persona adulta mayor no la va a aceptar tanto. Entonces la apatía a hacer esas actividades van a ser mayores, ¿verdad? Y aquí también entra esas actividades como ociosas, ver tele, me encanta esta actividad porque se puede hacer de tantas formas, pero a veces las personas adultas mayores se sientan en el corredor a ver gente, a saludar y ver gente pasar. Entonces, ¿cuánto tiempo es adecuado para que sea una actividad estimulante? Y más bien, ¿cuánto tiempo la persona está afuera sin nada que hacer, que más bien se pierden sus pensamientos y se convierte en una actividad ociosa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y las actividades de esparcimiento son las que más hay que saber equilibrar. Actividades de autocuidado, ¿verdad? Que también tenemos personas que su rutina diaria es dormir, comer, bañarse y ya, ¿verdad? Tenemos muy poquitas actividades alrededor. Entonces también dedicarnos solo al autocuidado nos puede dar un desequilibrio importantísimo. Entonces lo más importante es siempre buscar cantidad adecuada, variedad y calidad en todas las actividades. De pronto las de autocuidado son las que nos van a pedir más tiempo por las horas de sueño y demás, pero que tengamos de un poquito cada día, según las necesidades y características de la persona adulta mayor. Acá les dejo algunas preguntitas de tarea, las podemos ir viendo para ya estar preparados para el próximo taller en el Congreso. Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicamos a cada actividad? ¿Verdad? Y ahí dependiendo de las características de cada persona adulta mayor, va a ser adecuado o no, ¿verdad? Por ejemplo, una persona adulta mayor que aún se viste sola, se baña y se viste sola, pero dura el doble del tiempo, pero lo hace sola y lo hace con calidad, bueno, sabemos que vamos a ocupar más tiempo para el autocuidado, pero está activa, ¿verdad? Entonces es de valorar. ¿Tenemos actividades diferentes en el día a día o siempre realizo lo mismo? Era lo que les comentaba de la persona que pinta 6 horas al día. O que hace sopas de letras todo el día. O que ve tele, ¿verdad? Todo el día. Otra actividad que a ustedes se les pueda venir a la mente, pero que no haya variabilidad. Puede ser que la actividad sea realmente buena, pero solo sea esa actividad durante el día, todos los días. Entonces no va a ser un reto cognitivo para la persona. ¿Tengo mucho tiempo libre o más bien me hace falta tiempo para descansar? Y es que conozco personas adultas mayores tan activas, que cuando se dan cuenta se metieron a 3 grupos a la misma hora, ¿verdad? 3 clases a la misma hora o muy pegaditas o andan corriendo y corriendo. Bueno, eso es también irnos al otro extremo. Entonces también hay que ayudar un poquito a esa adaptación, a esa administración del tiempo y de las actividades. Y bueno, yo pienso que el punto número 3 también es mucho para nosotros las personas cuidadoras. Que también nos llenamos de muchas actividades y también recuerden que el descanso es parte del autocuidado, entonces hay que buscar ese equilibrio. ¿Y qué propongo para mejorar mi rutina diaria y la rutina diaria de la persona adulta mayor? ¿Verdad? ¿Qué propongo? ¿Qué nuevas actividades? Piensen qué roles estamos haciendo.
Y si hay roles, busquemos qué rol se puede adaptar a las habilidades cognitivas y físicas de la persona adulta mayor. Bueno, hasta acá el tema. Muchísimas gracias. Me pueden encontrar para dudas y demás en Facebook. Y de verdad el tema de hoy fue como una introducción a lo que vamos a vivir de mi parte, pues en el Congreso ya hacerlo más, cómo lo aplicamos a la vida real. Muchas gracias, Sofía. Yo creo que es importante que algunos de ustedes tengan experiencia sobre el tema, porque, por ejemplo, casualmente, en el día de ayer, viendo a una paciente, me decía la hija, imagínense que mi mamá se levanta a las 10. Después almuerza como a las 11. Vuelve a acostarse. Se acuesta hasta las 3. Se levanta confundida, pensando que es de nuevo de día, iniciando el día. Toma café, se vuelve a acostar y ahí sigue. Y eso es bastante contribuyente al incremento de mayor deterioro, tanto físico como cognitivo. En este tipo de temas específicamente es importante que las familias aprendan a compartimentar el día y generar horarios específicos y tener como una orientación de los profesionales en el tema en cuanto a qué hacer diariamente, tanto físico como mental, para mantener estimulado al sujeto. ¿Qué iba a decir, Sofía? Gracias. Sí, lastimosamente esa consulta es recurrente en mi consultorio. Siempre, digamos, cuando buscamos un terapeuta ocupacional, esa es la rutina que existe, ¿verdad? Además de que, como se indica, el deterioro va a estar más en riesgo, pero también no nos ayuda a estar orientados, a tener seguridad personal, las conductas no adaptativas, que esas hemos hablado mucho, ¿verdad? Es muy difícil ayudarles, ¿verdad? Y gestionar las conductas no adaptativas de una persona con demencia si no hay una rutina adecuada, una rutina diaria adecuada, porque me levanto a las 3 pensando que es el día siguiente, me dicen que no, me enojo, me pongo ansioso, tengo ya, ¿verdad? Diferentes agitación, diferentes cosas que me hacen parecer con una conducta no adaptativa y es propio del desequilibrio ocupacional, ¿verdad? No, incluso, por ejemplo, si entendemos que el cerebro es un órgano de pura estimulación eléctrica, para decirlo de alguna forma, en la medida que usted deja de estimularlo, se va apagando. Y si tiene un trastorno en la regulación del proceso, traducido simbólicamente a la cuestión cognitiva y física, porque cada vez que nos movemos y cada vez que sentimos estímulo en los pies, en el movimiento, eso va hacia el cerebro y genera estimulación. Por eso se dice que incluso cuando uno hace ejercicio físico diferente o aumenta masa muscular con pesas o con otro tipo de ejercicio que aumente masa muscular, usted está generando una estimulación cognitiva. Entonces todos los procesos, tanto de neuropsicología estimulativa como de terapia ocupacional y de terapia física, que vienen siendo elementos de la vida cotidiana de nosotros, realmente son para mantener un poco más el equilibrio eléctrico y estimulativo del cerebro. Si dejamos de hacerlo y dejamos que el sujeto que está enfermo se mantenga quieto, porque tengo que hacer cosas, por eso yo a veces diferencio lo que es la persona que cuida a un paciente con demencia y la persona que está haciendo oficio en la casa, porque no es lo mismo. Es decir, una persona que está haciendo las actividades cotidianas de limpieza, lavado, cocinar en la casa, no está pendiente al sujeto. Y si este sujeto camina, también corre riesgo. Pero si este sujeto no camina y está sentado, es peor. Entonces, después vienen de que si hay úlceras, que si le duelen las rodillas, que si le duelen los hombros, porque no hay movimiento. Y nosotros somos, digámoslo así,
jocosamente, somos animales pensantes de movimiento. Entonces, si no tenemos eso, perdemos mucha funcionalidad y cada día somos más dependientes. E incluso en adultos mayores que no tengan demencia, es importante estimular también para evitar el deterioro cognitivo y evolucionar una demencia. Creo que este tema es importante y a veces no se explota mucho. Claro, suena, a ver, suena tan básico que lo dejamos de lado, creo Ajá, yo, ¿verdad? No es hacer por hacer, no es ocuparlos por ocuparlos, sino hay pues toda una ciencia detrás del porqué de cada actividad. Y usted tiene mucha razón, ¿verdad? No es ponerlos a, no es mientras yo hago el almuerzo que pinte, ¿verdad? exacto. Em, y muchas veces es lo que pasa. Entonces yo creo que podemos hacer, cada caso es diferente, o sea, yo sé que cada persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, pero creo que si hay conocimiento de base, ese mejor que puedo con lo que tengo se va a mejorar exponencialmente, ¿verdad? Em, Pero sí es importante, por ejemplo, enfatizar de que cuando la persona va al consultorio y pregunta, bueno, tenemos esta situación, mi mamá tiene, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es medicamentoso y no medicamentoso. Pero como tenemos una cultura de la pastilla y pensamos que la pastilla va a resolver el problema, entonces nos enfocamos más en eso. Y no se dan cuenta incluso que la pastilla puede ser más cara que esto que estamos hablando. Lo que pasa es que esto genera más carga en la familia y más en función del sujeto. Todo el mundo quiere una Ujú. pastilla para que esté tranquila, una pastilla para que hable bien, una pastilla para que no se pierda. Eso no existe. Es decir, los medicamentos que tenemos enlentecen el proceso de deterioro cognitivo por el momento. Ojalá aparezcan unos nuevos que nos detengan el proceso, pero no tenemos todavía. Son bastante caros y la intervención de terapia ocupacional, la intervención de neuropsicología y de la parte física de ejercicios son parte del tratamiento de una persona con deterioro cognitivo. Olga tenía la mano levantada. Ponga el micrófono primero. Ya, gracias. Sí, yo lo que quería preguntarles es porque, bueno, yo en realidad sobre Alzheimer solo sé así, bueno, como alguna charlita que he recibido con usted, que no se puede como aprender mucho. No lo he hecho yo por mí misma, de una vez aclaro, ¿verdad? Que también ahí está toda la información. Eh, Sobre todo lo que sé es lo que han pasado en las películas, que Ajá. no sé hasta dónde tengan algo de verdad o de no. Lo ponen a uno como muy triste y muy así, pero usted en realidad no sabe. Eh, yo, bueno, como usted sabe, doctor, llegué muy preocupada. Yo llegué aterrada, de verdad, cuando vi que se me había perdido un día. Y cuando usted me dijo, la pasas muy aburrida, pues sí. Y me puse a pensar y dije, pues sí, claro, claro que sí. Entonces, bueno, eh, me encontré un grupo aquí en mi pueblo que se llama Actívate. Hacemos Ajá. ejercicios todos los días de lunes a sábado. Por eso hoy no me iba a conectar, pero ayer suspendieron el ejercicio de hoy por una actividad propia de administración del grupo. Entonces, nosotros vamos lunes, miércoles y viernes a recibir ejercicio aeróbico, Ujú. martes, jueves y sábado funcionales, y además miércoles y viernes recibimos natación. Muy bien. Eso a mí, o sea, yo me siento, si ya me sentía bien, porque Ujú. cuando yo llegué donde usted, aparte del día que se me había perdido, todo lo demás como que andaba bien, andaba bien. Ah, Y ahora me siento todavía mucho mejor. Doctor, de verdad que yo siento que estoy como en la segunda mejor época de mi vida. Es, claro. es grandioso, es maravilloso. Yo me siento tan llena de energía y tan llena de vida y tan llena de ganas de hacer tantas cosas que más bien el tiempo puede ser que no me alcance. Entonces tengo que acomodarme, organizarme, como decía muy bien Sofía, licenciada, me imagino. Ujú. Este,
que uno tiene que organizarse porque si no también te lleva el estrés, no puede tampoco, y Claro, yo ya estoy jubilada y y estoy para estar relajada y tranquila, pero sí me gusta mucho esto de seguir aprendiendo. Pero claro, yo en este proceso de aprendizaje en el que yo no tengo que estudiar para pasar el examen y que exacto. tengo que, y ese estrés, ya eso ya no, sino en esta forma, ir a los congresos, estar con ustedes. Exacto. Y el trabajo voluntario, cuenten conmigo, ahí estoy yo de Gracias. primera hoy, para lo que Ok. sea. Muchas gracias a todos. Muchas Y, gracias. Yo le iba a proponer, ahí Gracias. tenemos una voluntaria para ah, la fundación. Ya se claro que apuntó. sí. Muchas gracias y gracias al doctor allí sobre todo y a Sofía, de verdad, excelente, Un placer, con mucho gusto. Gracias, Olga. excelente Algo, exposición. Gracias. algo que ella mencionó y que muchas personas no piensan. Cuando uno se pensiona, debe desde antes tener un plan. Un plan precisamente de prevención del deterioro cognitivo. Porque incluso el perder el rol que tenía antes como sujeto con un saber y que daba un servicio X, y ahora no tenerlo y no tener la socialización que tenía, ni la presenciabilidad que tenía. Eso genera, entre comillas, una pérdida como si fuera física. Y eso genera un estado posiblemente de frustración posterior a la alegría de que estoy pensionado. Porque hay estoy pensionado, pero cuando pasan unos meses y no tenías pensado qué ibas a hacer después, empieza la pereza, el no existo, nadie me llama, ¿a dónde voy ahora? Entonces, ese fenómeno que genera un poco de frustración y a veces depresión, puede simular un trastorno cognitivo que nos puede llevar hasta una etapa muy avanzada sin que parezca demencia, pero se puede recuperar. Y este es el consejo principal desde el punto de vista del comentario que hizo Olga. Necesitamos todos prepararnos para un envejecimiento saludable, para una jubilación saludable y continuar con ese proceso de estimulación, que el ejemplo que pone ella es bastante bonito, digamos. Ujú. Le puedo compartir cómo fue mi transición. Claro, Yo terminé mi labor como asesora nacional de inglés del Ministerio de Educación, que eso es día y noche y tráigase cosas para la casa. Y llegó el momento de firmar. ¿Y sabe qué hice? 6 meses antes, ingresé al doctorado en educación en La Salle. Entonces fue una transición de dejar muy bien, mi trabajo formal y hacer el doctorado. claro, Y ahora, que además de ser gerontóloga ad honorem, porque tengo una tía que tiene la enfermedad y está con demencia y que ya yo puedo notar muchas cosas, estoy también dedicada al voluntariado. Para Olga, que no me conoce, soy la presidenta de la fundación y entonces dedico mucho tiempo a la fundación también. Y esto me ha ayudado, además de otras juntas directivas en las que estoy. Y con relación a la rutina que Sofía nos habló hoy, yo a la tía le tengo una rutina que es levantarse temprano, primero porque es diabética y no podemos dejarla a que ella se quede hasta las 10 de la mañana, tiene que desayunar, después sigue el baño, después tengo las cuidadoras que están formadas para dar la terapia cognitiva, también tenemos ejercicios físicos. Sí le gusta pintar, pero eso lo hace en la tarde. Tiene una caja de lápices que yo me la envidio, de 100 lápices. Y ella pinta lindísimo, pero siempre la dejamos con otros ejercicios cognitivos para que mantenga lo que sabe, no para que avance. Pero ha sido muy buena oportunidad, Sofía, de recordarnos todo esto. Muchas gracias. Dígales qué edad tiene su tía. La tía mía tiene 97 años con unos meses y unos días. Que no es lo mismo hablar de una adulta mayor en esas condiciones con 60 y pico, 70 que con 97. Es decir, Sí. y es Sí, la interesante, tía es es divina. interesante, La disculpa, diferencia es abismal. claro, total,
Pero algo interesante Y que yo le Sofía nos explicaba ayudó también en este proceso. este proceso, sí. Ella estuvo aquí con nosotros, nos enseñó y yo pude enseñar a las cuidadoras para seguir el proceso. Por eso es Además de la importante. experiencia didáctica que Ujú. yo tengo de Exacto. qué materiales y todo eso. Fíjense También que tengo un cajón de juguetes, Sofía. es importante esa Ay, me observación encantan los juguetes. porque hace poco yo le explicaba a una familia sobre la diferencia que hay en un cerebro que parece que tiene cuando se ve totalmente destruido, pero la persona funciona y tiene capacidades todavía. Y en un cerebro totalmente normal y que la persona está en un estadio avanzado de la demencia. Esto va a estar determinado por la reserva cognitiva y la reserva cognitiva está relacionada con el nivel educacional y con las cosas que aprendemos en el tiempo, en la vida cotidiana, habilidades, funciones nuevas. Y creo que si bien la terapia ocupacional mantiene, estabiliza un poco el día a día, también puede incorporar elementos nuevos que el paciente no sabe, como manejar un teléfono en etapas más tempranas, digamos, tanto en prevención de deterioro cognitivo como en deterioro cognitivo leve, que podría eh, eh, derrumbar la barrera del prejuicio de que mientras más deteriorado está el cerebro anatómicamente, el paciente no puede. Y a veces nos guiamos nada más con la resonancia magnética y el estudio de las monjas de Estados Unidos ha demostrado realmente de que no es así, de que depende de nuestra reserva cognitiva y de la capacidad de fortaleza sináptica, dígase, de enlaces entre las neuronas que hemos desarrollado con nuestras capacidades físicas y cognitivas aprendidas. Entonces, el reto es interesante porque esa señora con 97 años todavía logra algún tipo de comunicación y de mantener una rutina. A veces le preguntamos qué edad tiene, a veces resulta más joven que yo, dice que 60. ¿Sí? Pero esta semana que pasó, cuando le estaba preguntando la cuidadora, ¿cuántos años tiene doña Zoila? 97. O sea, hay momentos en que esa sinapsis se da correctamente. Se conectó la Sí. sinapsis. Tal vez lo que estaba haciendo es bromeándote a vos, Leonor. Me recuerda ella a la Tata. No sé si ustedes han visto esa película, pero se las recomiendo. 100 días con la Tata. Véanlo. Es simplemente maravillosa. Y es una persona adulta mayor que en este momento tiene 97 años, unos meses y unos días. Sí, muy bonita esta película. Sí. Muy Bueno, si no hay nada más, le agradecemos Sí, a... si hay más, a las personas que no me han dado los datos, por favor, ayúdenme. Yo soy la que tengo que hacer la lista de asistencia. Ayúdenme con sus datos. Con permiso, yo tengo una duda. Manuel. Si no es mucho Manuel, molestar. adelante. Mucho gusto. Yo soy estudiante universitario del tecnológico y ahorita estoy haciendo un proyecto sobre el Alzheimer. Ok. Y quería hacerles una pregunta sobre la rutina. Como qué tan beneficioso puede llegar a ser como generar estímulos visuales para los adultos mayores con Alzheimer, como ya sea mostrarles fotos de su pasado, música, videos. ¿Qué tan provechoso puede ser como para como generar esta diferencia de la rutina diaria y como terapia incluso? ¿Sofía? Bueno, ahí hay dos términos diferentes para Emanuel, ¿verdad? La rutina diaria tiene que ver con las actividades que hacemos en el día a día, que son actividades de autocuidado, productivas y de esparcimiento de tiempo libre, ¿verdad? Entonces, dentro de cada actividad, él mencionaba las imágenes. Entonces, hay diferentes formas, pero también va a depender del paciente, de la escolaridad del paciente y del nivel de deterioro que tenga en la actualidad. Entonces, hay desde pictogramas, ¿verdad? Que le ayuden a seguir una rutina específica, estimulando lo que son las funciones ejecutivas, que eso creo que es muy diferente a lo que él está indicando, pero por ejemplo, lavarse los dientes, ¿verdad? Trabajar los pasos para lavarse los dientes, entonces hacerlo por medio de pictogramas. Que ahí estaríamos hablando más como de adaptaciones para la vida diaria
y también estimulación cognitiva. Y por otro lado, él nos habló de fotos de su vida, de imágenes, hasta creo que nos habló de música. Ya ahí estaríamos hablando más de técnicas de estimulación cognitiva. Hay una técnica que se llama reminiscencias, que es estimular la memoria a largo plazo, la memoria autobiográfica, ¿verdad? Con la música, que se puede encontrar de muchísimo en musicoterapia y Alzheimer. Y las reminiscencias, qué sé yo, con una foto de cuando la persona se casó. Entonces, ¿verdad? Como estimular estas memorias a largo plazo que sí pueden estar conservadas, porque se altera mucho más la memoria a corto plazo. Y lo importante es siempre tratar de recordar y sacar esos sentimientos positivos, me parece a mí, ¿verdad? Que si el ver fotos a la persona más bien lo altera emocionalmente o lo pone triste, bueno, valorar si es la técnica correcta. Pero el uso de fotografías, el uso de estimulación de la memoria autobiográfica son muy buenas herramientas que se han utilizado. No sé si el doctor me quiere aportar algo más. No tiene el micrófono. Realmente sí es importante mantener procesos de estimulación continua. Independientemente de la rutina que se tiene desde la visión de terapia ocupacional para mantener funciones, tanto de independencia como lavarse los dientes o seguir comiendo. El tema de incorporar elementos de reminiscencia, de historia, de interacción social, de conversación y de estímulos que cada cierta hora permita que el sujeto o el cuidador le genere algún tipo de actividad, son importantes. Es decir, es como reafirmar un poco lo que había dicho anteriormente, de mantener en estímulo continuo un cerebro que se está apagando, digámoslo así, que se está desconectando. Entonces, he participado por dicha en diferentes, creo que en 3 tesis de los muchachos de tecnológico desarrollando herramientas de este tipo. Creo que había uno de la UCR también. Y me parece interesante, Manuel, que estén haciendo ese tipo de trabajo. Cualquier apoyo que ocupes de manera individual nos puedes contactar también. Yo quiero aportar un poquito en esto porque sí lo he puesto en práctica. Y es con la música o con alguna película, vámonos a los años 40 y uno ve esa reacción y cómo logra extraer esa conexión. Hay gran cantidad de conversación de parte de la persona, ¿verdad? Y Claro. es válido. O hablarles de época del 48, si son personas que vivieron esa época, entonces le viene toda la pasión por la época dicha. ¿Quieren ver un ejemplo de eso? Cortito. Ay, Ok. la balletista cubana, ¿verdad? La señora que le pone la música. Esta, le voy a decir, espérate. Para poder esquematizar la pregunta de Manuel dentro del equilibrio de la rutina diaria, yo lo pondría como dentro de las actividades productivas, los tiempos de estimulación, las actividades terapéuticas, serían actividades productivas para esa persona. Muchísimas gracias. Véalo aquí. Vean, Manuel. Póngalo en la pantalla completa. Dice que le levante el sonido.
ese es un ejemplo interesante de cómo funciona. Normal. Un Cariño segundito. mío, ¿cómo no va a emocionar? Un segundito. ¿Y tú nos emocionas a nosotros? Bailando también. Hay que coger la punta, ¿verdad? No lo vemos. Pero vean qué interesante ese fenómeno. Es decir, nuestro cerebro tiene mucha capacidad para, y a veces no logramos, digamos, explotar del todo esto. Pero me parece que tomando en cuenta esa experiencia, todavía podemos hacer mucho más. ¿Alguna otra intervención? Si no hay nadie más. Una intervención, aquellas personas que quieran hacernos una donación Ok. pueden hacerlo al teléfono 8907-2306. La fundación les estará eternamente agradecida. Hay un eslogan que dice por ahí, 1 centavo hace la diferencia, 1 centavo al día hace mucha diferencia. Para continuar apoyando cosas y procesos. Bueno, les agradecemos en el día de hoy a Sofía y a todos ustedes haber participado en el día de hoy. Recuerden que tenemos un congreso en camino que va a ser el 23 y el 24 de septiembre y ojalá puedan participar. Los esperamos y que tengan un lindo fin de semana. Yo me excuso porque estaré fuera, pero sé que va a ir parte de la junta directiva a estar con ustedes allá en Heredia. Ok. Buena Muchísimas suerte gracias. a todos. Ok. Muchas gracias. Muchas Gracias. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Sofía. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz día. Bye.